emergencia y cuáles indicadores podríamos nosotros tener para poder de repente ver cómo estamos trabajando, medir ese trabajo y hacer algunos cambios, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de humanización, ahí mismo tendría que venir a nuestra mente qué cosa es humanizar, ¿no? Y si hablamos de humanización, estamos hablando de la dignidad del hombre, ¿sí? La dignidad del hombre, que en este caso lo vemos con valores, con principios, ¿no? Que son aspectos que ahorita, en estos momentos, en nuestro trabajo diario lo estamos dejando de lado, ¿no? ¿Qué cosa sería más importante, por ejemplo, para mí como cliente? Me voy a poner al otro lado, ¿no? Si yo llego a un servicio de emergencias, ¿qué me gustaría a mí que hicieran conmigo, no? Yo necesitaría, por ejemplo, una enfermera, enfermero, que me reciba con una sonrisa, que me dé de repente un toquecito, una palmadita y me diga, no se preocupe, todo va a estar bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llego a un servicio y me encuentro con una enfermera, cualquier profesional que me reciba, ¿no? Adusto, con la cara ceñida, ¿no? Malhumorada, por el mismo trabajo de repente, o sea, yo no voy a ahorita prejuzgar qué estará pasando por esa persona, pero cómo me siento yo como usuario, como persona, ¿no? ¿Qué cosa yo quiero? ¿Para qué finalmente voy a un hospital? Para recuperar lo que he perdido, que en este caso es mi salud, ¿no? Entonces voy con muchas expectativas, ¿no? Voy pensando de repente en lo peor, ¿qué me va a pasar, no? ¿Saldré de acá? ¿Qué será lo que tengo? Pienso en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo, si yo soy el único sostén para mi familia, peor, ¿no es cierto? O sea, esto se va a complicar más. Entonces, con este pequeño preámbulo, yo quisiera que nos adentremos en lo que es realmente el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? O sea, ¿qué cosa queremos transmitir a las personas que llegan a que nosotros les demos el servicio? Porque enfermería es un servicio. Enfermería es cuidar, y lo decimos siempre, ¿no? Desde nuestra formación, los enfermeros cuidamos, no curamos. Pero ¿qué está pasando últimamente? Mucha preparación, mucha tecnología, muchos aparatos, ¿no? Entonces las enfermeras y todos los profesionales estamos tecnificados, ¿no? Pero yo les aseguro que nada, nunca, nada va a cambiar el calor humano que podamos transmitir a las personas. ¿No es cierto? O sea, la persona que está con la máquina conectada, por ejemplo, a respiración artificial, ¿no? Con ventilador mecánico, él siente, y hay investigaciones que han demostrado que todo lo que nosotros hablamos y comentamos al entorno de él, él lo escucha, lo está viviendo, ¿no? Pero a veces somos muy ligeros en nuestras expresiones y comentarios. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo? ¿No? Estamos haciendo comodidad y confort, ¿y de qué hablamos? De la colega, de lo que pasó en la casa, qué voy a comer, qué voy a desayunar, pero nos olvidamos, siquiera un momentito, de entrar en contacto con el paciente, ¿no? Así él esté totalmente dormido. Entonces, eso es lo que quiero que con esta pequeña conferencia tratemos de rescatar. Y yo voy a empezar un poquito con este video, que no es mío, lo he sacado del YouTube, que me pareció muy interesante, en donde realmente refleja qué esperan los pacientes de nosotros, ¿no? Entonces vamos a empezar con eso.
Bueno, entonces, con este video, que espero los haya sensibilizado alguito por lo menos, quiero definir qué cosa es humanizar entonces, ¿no? Humanizar significa interactuar los conocimientos, toda la preparación que tenemos desde nuestra formación, ¿no?, de la ciencia y los valores del ser humano para poder establecer una asistencia con calidad. Cuando hablamos de calidad, ya estamos hablando de todo, porque la calidad implica de todo, ¿no es cierto? O sea, es mi formación, son mis conocimientos, es mi actitud, es la forma como yo me desenvuelvo, cómo me desempeño en el trabajo, ¿no? Entonces, un cuidado de calidad tiene que ser un cuidado profesional y sobre todo con actitud, con valores, ¿no? Entonces, si a mí, por ejemplo, me llega un paciente y yo lo tengo que valorar, si yo no estoy formada, no tengo conocimientos, ¿cómo voy a saber, por ejemplo, si está deshidratado, si está hipertenso, si necesita de repente algún otro tipo de medicamento, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es mi formación, mis conocimientos, ¿no es cierto?, como profesional. A eso yo lo tengo que agregar la actitud, y esa actitud que debe ser una actitud de servicio, ¿no?, de cuidar, ¿no es cierto? Esa actitud es lo que estamos adoleciendo, colegas, ahora, porque estamos tomando una actitud muy profesional, pero no cercana, muy tecnicista, ¿no? Me voy más a lo que es la máquina y me olvido del paciente, ¿no? Y no estoy hablando de la familia, porque la familia es otro tema aparte, ¿no? ¿Qué hacemos con la familia? Por ejemplo, en la emergencia, llego yo con mi hijo está sufriendo, retírese, ¿no? Porque tenemos que atenderlo. Entonces, de repente ese retírese podría ser de otra forma, porque hay situaciones en las que sí, necesariamente necesitamos estar con el paciente, ¿no? Pero también pongámonos en el lugar de la persona que está ahí afuera. Yo siempre comento, en la Escuela Padre Luis Tesa, en la Escuela de Enfermería, a la entrada hay un letrero grande que dice, cuidemos al paciente como si fuera nuestro propio hijo, ¿no?, y único hijo. Entonces ustedes se pueden imaginar lo profundo, ¿no? O sea, a nuestro hijo, y si es único, ¿cómo lo tenemos? Como en un cristal que nada le pase, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los alumnos y también a las colegas y a todo el que puedo, siempre pongámonos en el lugar del otro. Cuando nosotros nos toca ser pacientes, ahí sentimos todo lo que realmente sienten los pacientes, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta cómo es realmente el trato, ¿no? Y qué cosa me gustaría a mí recibir, ¿no es cierto? Porque no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero por ejemplo yo llegaba alguna vez a un hospital que no es el mío, ¿y cómo nos tratan las colegas? Con mucha indiferencia, a pesar de que uno les dice colega, ¿no? No porque de repente querramos una preferencia, ¿no?, pero por lo menos es ese acercamiento de que te contesten bien, de que te expliquen, ¿no?, de que te digan lo que va a pasar o lo que puede pasar, ¿no? Eso, y para eso estamos por los enfermeros, porque nosotros por nuestra misma profesión, por nuestra formación, tenemos que cuidar, pues, y el cuidado es holístico, lo hemos visto en el video, es todo, no solamente la parte dañada, ¿no? Porque cuando llegamos a un hospital es porque ya se quebró ahí la salud, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso estamos hablando que debe haber una atención con mucha calidad, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de la humanización? ¿Qué cosa es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta? Cuando hablamos de humanización en salud, estamos hablando del respeto que debe haber, respeto entre nosotros y respeto con la persona a la cual estamos cuidando. Debe haber un mejoramiento continuo de los procesos, ¿no es cierto? Eso quiere decir que todo no es estático, pues, las cosas van cambiando, nos tenemos que ir preparando, nos tenemos que ir actualizando, para bien, no para tener una ruma de cartones y que al final no reflejan lo que realmente estudiamos, ¿no? Luego la comunicación asertiva, colegas, la comunicación asertiva, manejamos mucha información blanda, entonces en dedicarnos en esas informaciones que no son buenas, para el engrandecimiento, si se quiere, del cuidado, de la profesión, perdemos muchísimo tiempo. Y sin embargo nos quejamos, ¿no? No hacemos las cosas porque no tenemos tiempo, decimos, ¿no? Y yo soy jefe de servicio
también he sido enfermera asistencial, o sea, he ido escalando. Y yo sí puedo decir que cuando uno se organiza, el tiempo le va a alcanzar. Cuando uno quiere hacer lo que realmente debe hacer, porque quiere lo que está haciendo, porque le gusta, y ahí es otra cosa, ¿no? Cuando uno es y elige la carrera por vocación, lo que hace le gusta. Pero si no, son las típicas enfermeras, ¿no? O profesionales que van y están aburridos de lo que hacen. Entonces, ese aburrimiento uno lo transmite, el desgano, la incomodidad, la insatisfacción, ¿no? Entonces, miren cómo todo se va engranando, ¿no? Es solamente tener una formación buena, tener una actitud, tener el compromiso al que nosotros nos hemos dado, hemos hecho un juramento cuando nos hemos graduado, ¿no es cierto?, ¿no? Y yo me siento feliz con lo poco que pueda dar, ¿no? Si, por ejemplo, lo económico no es lo que yo debería estar percibiendo, ¿no? Pero el gracias que me dice una colega, el gracias que me dice el paciente o un familiar, eso sí me da satisfacción, ¿no? Entonces esas cosas tenemos que ir viendo. Una comunicación asertiva también es llevar la información como debe ser, porque trabaja mucho acá el teléfono malogrado, ¿no? O sea, yo le digo acá una cosa y cuando llega allá, ya llegó totalmente transgiversado. La verdad, la lealtad, ¿no? Ahí estamos hablando de valores, ¿sí? La generación de una cultura de cuidado es lo otro, ¿no es cierto? Es lo que siempre nos hablan. Siempre nos están diciendo que el cuidado humanizado va a generar toda una cultura que ojalá la transmitamos de unos a otros, ¿no? Y esa cultura ya realmente nos dan en todo lado, pero no lo hacemos, no lo estamos internalizando. La coherencia con los valores éticos, ¿sí? Les decía al inicio de la conferencia que hablar de dignidad humana es hablar de valores, y hablar de valores es hablar de la ética, y en nosotros de la bioética, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hagamos, siempre lo tenemos que dirigir al principio fundamental, que es la no maleficencia. Trabajamos para no hacer daño, ¿no es cierto? Esta coherencia de los valores éticos va a encaminar mi actuar, ¿no es cierto? Luego, cuidando, centrado en la persona, por eso decimos es un cuidado holístico. Para mí lo más importante debe ser que esa persona que vino con su salud de repente resquebrajada se vaya, ¿no es cierto?, de la mejor manera, no de repente sano totalmente, pero sí a reintegrarse a la sociedad, que al final eso es lo que queremos, ¿no? En esencia, la humanización debe hacer menos duro y menos cruel el sufrimiento para nuestros semejantes, ¿no? Debe hacer con la otra persona lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, y eso lo voy a recalcar, ¿no? Siempre pensemos en el otro como nos gustaría que nos traten a nosotras, ¿no? Ponernos en el lugar de la otra persona para intentar sentir lo que siente y desde ahí poder ayudarlo, ¿no? Conversar, hablar, ¿no? A veces el paciente solamente quiere que nos acerquemos un ratito y lo escuchemos. Nada más con eso ya está tranquilo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay entrega de servicios? No escuchan que cuando dicen, uy, llegó la señorita fulana, ¿no? Qué bien, hoy vamos a estar bien. Pero si llega otra persona, ay, dicen, ¿no? ¿Cómo estaremos hoy? ¿Por qué? Solamente es por la actitud, por la forma como contestamos, por la forma como nos dirigimos a ellos, ¿no? Entonces, hasta nuestra actitud le da seguridad al paciente y también a la familia. A pesar que de repente el actuar profesional no sea tan bueno, pero mi actitud le da seguridad. Y el paciente va a confiar más en mí que en una erudita de repente que se prepara tanto, etcétera, y seguro que hará bien su trabajo, pero la forma como se dirige, cómo saluda, cómo interactúa, ¿no?, hace que de repente el paciente le tenga desconfianza. ¿Me dejo entender? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está bien? Estoy muy rápido. Entonces, humanizar es hacer el mejor uso, ¿no es cierto?, de la tecnología en el cuidado de la persona. Yo puedo estar llena de máquinas, de todos los adelantos científicos, pero el calor humano, el contacto, no lo puedo perder nunca, ¿no? Y eso es brindar un cuidado humanizado. El paciente necesita más de la mano cálida y de la mirada con ternura que de la cama y de los equipos, ¿sí o no?
Finalmente yo estoy en mi cama, ¿no es cierto?, triste, con dolor, lo que sea, y si encima de eso nadie me da un aliento, nadie se interesa por mí, ¿no?, como persona, soy la enfermera que voy, controlo, pongo el tratamiento, me siento al frente, hago mis notas, pues también nos dicen, ¿no?, somos las escribanas, ¿no? Es importante, porque tenemos que dejar evidencia de nuestro trabajo, pero más importante que eso es estar, aunque sea un minuto, con ese paciente y transmitirle lo que yo estoy sintiendo por él, ¿no?, la preocupación que tengo por él. Entonces, humanizar, para resumirlo ya, requiere una competencia profesional, ¿no es cierto?, y también competencias blandas. Competencia técnica, porque es todo lo que yo manejo, mi experticia, ¿no? Una competencia relacional, tanto con mis compañeros de trabajo como con el paciente y con la familia, ¿no? Competencia emocional, y acá quiero detenerme un poquito. ¿Qué pasa con las emociones de nosotros que somos los cuidadores? ¿Quién se preocupa de nosotros? Porque también nos se ha estrellado, ¿no? Hablamos del usuario, etcétera, pero de nosotros, los que cuidamos, ¿quién se preocupa? Hay muchos casos en donde nos agreden, nos faltan el respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, va mucho acá la coherencia del profesional, porque yo no me puedo poner a la par pues con el que me está, por ejemplo, agrediendo o insultando, porque al final pierdo, ¿no es cierto? Entonces hay instancias, hay una inteligencia emocional, que tanto hablamos, en donde nosotros tenemos que practicar el tratar, ¿no es cierto?, de llevar las cosas en paz, ¿no? Y con eso no les quiero decir pues que se dejen hacer de todo, ¿no?, tampoco. Pero nosotros como profesionales que somos, tenemos que saber manejar esas situaciones adversas o negativas a nosotros, ¿no? La conducta ética o la competencia ética, acá están todos los valores que ya hemos hablado, y los valores en enfermería pues son la no maleficencia, la beneficencia, etcétera, etcétera, ¿no?, que ya lo conocemos. La competencia espiritual, que tan alejada la tenemos, ¿no? No sé quiénes de ustedes orarán, por ejemplo. El Hospital Almenara, del cual yo provengo, ¿no?, me he formado en ese hospital y sigo trabajando allí, nosotros no hemos perdido esa costumbre tan buena de orar en las entregas de servicio, ¿no? En el servicio donde laboro, estoy intentando de que todo paciente que suba a sala de operaciones, antes de que suba, ore con nosotros. Y ustedes no se imaginan la satisfacción, la paz que siente ese paciente cuando se va a sala. Y en sala de operaciones también hay un cambio muy bonito, porque todo el personal espera a uno. ¿Qué pasaba cuando uno, no sé si ustedes han tenido la experiencia de operarse de algo, ¿no? Uno va con temor, y esa entrada, el traspaso de la puerta, ¿no es cierto?, para entrar a los quirófanos, era terrible, era un ambiente frío, ¿no?, todos enmascarados, con gorros, etcétera, ¿no?, personas que van y vienen, y uno que llega con todo el miedo y el temor de que si saldré de acá, ¿no? Ahora todo el personal, por lo menos las enfermeras, ¿no?, los técnicos y también a veces los anestesiólogos, la esperan a uno en la puerta, la reciben y de ahí ya la van explicando, etcétera, todo, y qué bien, ¿no?, qué paz que uno siente cuando se queda dormido, ¿no?, porque está acompañado. Miren, qué interesante a veces es que nuestras conductas éticas cambien para bien, porque eso el paciente lo valora, ¿no? Acá hay que respetar el credo de las personas. O sea, yo puedo ser cristiana, católica, pero en el hospital hay de todo. Entonces tampoco no nos podemos sesgar, hay que respetar a la persona con sus creencias, ¿no? Y la parte cultural, igual. ¿Cuántas personas llegan, por ejemplo, quechuahablantes, que nosotros ni las entendemos, ¿no? Entonces, yo tuve una experiencia cuando trabajaba en traumatología, soy especialista también en traumatología, una paciente quechuahablante, yo soy de Ayacucho, de Huamanga, yo entiendo, hablo el quechua más o menos. Entonces cuando llego a la entrega de servicio la habían amarrado a la paciente, ¿no? Estaba como porque escribí un artículo de esto, como Tupac Amaru, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciente hablaba quechua y no se dejaba entender.
Pero una paciente que viene de una serranía, ¿no? De un pueblito adentro, a un ambiente como Lima, donde ya se pueden imaginar pues el hospital grande, ¿no? Que no le entiendan, se quería bajar de la cama, estaba con la cadera rota. Entonces, para nosotras era mejor sujetarla. Yo lo entiendo a las colegas de ese punto de vista, ¿no? Pero si alguna de nosotras hubiera sabido siquiera un poquito de ese idioma, que al final es el idioma madre de acá del Perú, ¿no? No hubiera sucedido de repente todo lo que la paciente después narra, ¿no? De cuando yo me acerco, le hablo en quechua y la paciente se le iluminaron los ojos, puede ser una ancianita de 70 y tantos años, ¿no? De cuando me pregunta si yo hablaba quechua, le digo que sí y comenzamos a conversar, un poquito, ¿no? No se imaginan cómo esa paciente después colaboró con nosotros. Y también tuve yo la oportunidad de enseñarles a mis colegas y a los técnicos algunas palabritas, por lo menos para que se comuniquen con ella, ¿no? Entonces, cómo se iba a poner la chata, o sea, miren cómo esa barrera cultural puede hacer que nuestro cuidado no sea el que debe ser, ¿no es cierto? Entonces también yo pienso que desde la formación, desde abajo, debería cambiar un poco la currícula. ¿Qué pasa cuando nos vamos a hacer serum, por ejemplo, a la sierra o a la selva, con los dialectos y los diferentes idiomas? ¿Cómo podemos llegar a esas personas? Y nuestra profesión es eminentemente social, ¿no es cierto? Antropológicamente hablando, tenemos muchas culturas, muchas etnias, y tenemos que también nosotros estar preparados para llegar a ellas, ¿no? Seguimos. El cuidado humanizado dice que debe ser individualizado, debe ser integral, debe ser continuo, oportuno, y acá me voy a detener un poquito en la oportunidad. Si yo siento un malestar o un dolor ahorita y pido un analgésico, que me lo pongan a la hora, ya no es oportuno, ¿no es cierto? Si yo deseo satisfacer alguna necesidad básica, es en el momento. ¿Qué pasa entonces? Nosotros a veces el personal está urgido porque no hay suficiente personal, pero procuremos dar esta oportunidad a los pacientes, porque si no, pues ya no es un cuidado integral, ya no estamos hablando de calidad, ¿no? Debe ser seguro, ¿no es cierto?, libre de riesgos, debe ser sensible, y con esto buscamos la eficacia, ¿no? O sea, siempre tratando de obtener el mayor beneficio para ellos. Debe ser respetuosa de la vida humana y de la dignidad, debe ser solidaria y debe ser homogénea, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender esa humanización del cuidado? Va a depender, ¿no es cierto?, también del sistema hospitalario, o sea, de la planta física, del personal, de la tecnología, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes que, por ejemplo, están en los pasadizos de los hospitales en el suelo? Que sí hay, ¿no? ¿No es cierto? Ahorita más todavía vemos que no hay pues la planta física, no tenemos camas. Entonces amanecen a veces ni siquiera en una colchoneta, a veces sentaditos en el piso, ¿no? Ahí ya no estamos dando humanización ni humanidad, mucho menos, ¿no? Si falta personal, si no tenemos los equipos, ¿qué podemos ofrecer, no? Luego la humanización de la gestión y de las normas. Todo debe empezar de los líderes, de las autoridades, de los jefes, ¿no? Humanización del equipo de salud, tanto en las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo que tanto decimos, los valores personales y también valores corporativos, ¿no? La humanización de todo el equipo multidisciplinario, donde debe haber respeto, debe haber cooperación, debe haber diálogo, ¿no? Entendimiento. Entonces, el cuidado humanizado, ¿no?, lo vamos a dar siempre cuando interactuamos con el paciente, aplicando una escala de valores, el código de ética, porque ellos son seres humanos, nunca olvidemos esto, ¿no? Y sus acciones van a estar encaminadas a aliviar el sufrimiento del paciente a través de una atención integral, ¿no? La formación de la enfermera no solamente debe estar centrada en el desarrollo de habilidades técnicas, o sea, la experticia, la pericia práctica, ¿no? Y no debe tener escasos contenidos filosóficos o antropológicos, humanistas, porque si no, el resultado va a ser que salgan, ¿no?, profesionales con elevado saber científico y con gran pericia técnica, pero la parte humana no la vamos a tener, ¿no? Entonces, además de conocimientos científicos y técnicos, las enfermeras requieren de valores, por favor, valores, ¿no?
los cuales permiten que la clave de esta profesión sea los comportamientos y las actitudes. Lo vuelvo a repetir, mi actitud es la que va a decir todo de mi trabajo, ¿no? La atención integral debe verse reflejada en una educación permanente, ¿no? Toda persona que llegue a nuestro servicio, empezando por el paciente y la familia, debe saber qué le vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué cosas vamos a utilizar para que él vuelva a su domicilio en mejores condiciones de las que vino, ¿no? ¿Ya? A veces, ¿qué pasa con nosotros cuando llega la familia y nos dice, señorita, ¿qué tiene mi paciente? No, señora, yo no le puedo dar ninguna información, hable con su médico. Sí le podemos dar información de la parte que nos compete a nosotros, ¿no es cierto? Hasta un poco más de repente el diagnóstico médico, pero no podemos decirle que no le podemos dar información. Entonces yo diría, ¿para qué está usted acá, no? ¿No es cierto? Y es la forma como les contestamos. También aplicando la docencia e información al paciente y la familia sobre su enfermedad, tratamiento, recuperación y el pronóstico, ¿no? El trato debe ser amable, respetuoso, solícito, ¿no? Y la atención debe ser con respeto a la dignidad y autonomía del ser humano que deposita su confianza en el enfermero. Cuando alguien viene a nuestras manos, está depositando su vida en nuestras manos. Un error, un pequeño error de nosotros puede generar su muerte, ¿o no? ¿No es cierto? Por eso es que nosotros tenemos el conocimiento técnico, tenemos la experticia, tenemos los valores. ¿Quién me ve a mí si le doy o no el medicamento, por ejemplo, en la noche, si yo estoy solita? Son mis valores, ¿no es cierto? Son mis principios. Es mi formación que me dice que yo tengo que administrar ese medicamento a la hora indicada. ¿Por qué? Porque yo sé que si no le pongo a la hora, no estoy haciendo que la cadena, ¿no es cierto?, continúe y se va a cortar. Entonces no le estoy haciendo bien. Pero nadie me lo dice, porque yo estoy solita. Entonces son mis principios, mis valores, ¿no? Que ahora hay mucho también que ver en eso, colegas, porque se ve de todo, ¿no? Bermejo, ¿no?, decía que el enfermero y el profesional se encuentran unidos solamente por aparatos, tubos y demás instrumentos terapéuticos, sobre todo en los servicios de emergencia, ¿no?, y UCIs. Paulatinamente se ha ido depositando la confianza en los medicamentos e instrumentos accesorios en lugar de la persona, ¿no? Entonces, lo que yo les decía antes, nos interesa más el equipo, el monitor, ¿no?, toda la parte técnica, y el paciente. ¿A qué hora yo me acerco y le doy una palmadita, lo miro a los ojos, le doy una palabra de consuelo? Que eso es el cuidado que debe tener de la enfermera, ¿no? Collier, miren, ya en el año 82, decía que desde finales del siglo XIX, las nuevas formas de organización del trabajo, ¿no?, o sea, nuestra forma de trabajo, que ahora ya es sectorizada, trabajamos, ¿no es cierto?, por ambientes o por pacientes, ¿no?, han empobrecido gradualmente los cuidados de enfermería, convirtiéndolos en actos aislados para los pacientes y para el cuidador, quien cada vez está menos implicado en el proceso de relación interpersonal que sustenta su profesión. Parece que el cuidado ha quedado reducido a la sola ejecución de técnicas, ¿no? ¿Qué pasa cuando se sectoriza el trabajo? Yo tengo mis pacientes, de acá para acá, 10 pacientes míos, 10 para usted y 10 para la otra colega, ¿no? Si me llaman de acá y yo estoy en este lado, no voy. Aún esté pasando por ahí, ¿no? A mí no me toca, dicen, ¿no?, que venga el que está allá. Sí lo podemos hacer, ¿no? O sea, son a veces situaciones que nosotros, por favorecer, por hacer más viable el trabajo en equipo, se sectoriza el trabajo, se organiza de esa manera. Pero eso no me quita a mí, no me impide que yo pueda atender a todos. Yo siempre les digo al personal, todos los que están en el turno son responsables del turno. No es que yo estoy para acá y yo para allá y no veo. No es así, ¿no? O sea, el paciente debe ser tratado holísticamente, es un todo, al igual que la familia, ¿no? La enfermería es identificada socialmente más como un oficio técnico y tecnológico que profesional. ¿Qué dice la gente si hiciéramos una encuesta ahorita? ¿Qué es la enfermera para ellos? No nos están considerando como profesionales que somos. ¿Por qué? Porque es esto, pues. Nos ven con las máquinas, nos ven. ¿Qué hace cuando uno llega, por ejemplo, a un servicio? Agarro mi tensiómetro, controlo, luego agarro mi coche de tratamiento y ahí me paso gran parte del tiempo, ¿no?
luego me siento a hacer las anotaciones y los diagnósticos, que si eso es una obligación, nos lo piden. Pero ¿en qué momento yo puedo interactuar con los pacientes? Cuando doy el tratamiento. ¿Sí o no? Cuando controlo, ya lo voy educando, ¿no? Mira, no te preocupes, tu presión está bien, etcétera. Hablar de lo que sea con el paciente, ¿no? Y si son niños y ancianos, con mayor razón. Entonces yo voy haciendo ambas cosas, ¿no es cierto? Estoy utilizando mi técnica, mis equipos, pero a la vez estoy dando también esa satisfacción que el paciente espera de mí, ¿no? Lo estoy confortando. Si puedo orar con él, me pongo, no voy a perder más de 2 minutos. Decimos no tenemos tiempo, el trabajo está muy cargado, pero ¿qué pasa? Tomamos refrigerio y nos demoramos ¿cuánto tiempo? Conversando, ¿no? Entonces, yo soy enfermera, no estoy criticando, estoy haciendo una evaluación de lo que somos, porque ¿quién más que nosotros tiene que cambiar esta situación? No vamos a esperar que vengan otros profesionales y la cambien por nosotros, ¿no? ¿Ya? Y ahorita nuestro trabajo está muy observado, ¿no? Consecuentemente dice que la carga con la responsabilidad de la deshumanización, la despersonalización y cosificación de los pacientes, ¿no? Ahora debe ser una obligación el llamado al paciente por su nombre, ¿no? Una primera obligación es que todos los pacientes estén identificados. Entonces debe estar su nombre bien puesto, inclusive les ponemos brazaletes. Pero lo tenemos ahí, pero no le decimos por su nombre. Entonces, ¿qué se escucha a veces? ¿Han visto a la úlcera? ¿Han visto al hígado? ¿No? Así no hablan. Ahora ya es menos. Ya estamos tratando de lograr que todo el mundo sea llamado por su nombre, ¿no? Entonces, cuando entregan el reporte, hay que exigir a todas, exigirnos entre todos que les diga por su nombre, ¿no? La señora fulana de tal, ya no existe la cama tal decíamos, ¿no? No, eso es despersonalizarlo, eso es atentar a su dignidad como persona, ¿no? Como humano, ¿sí? La individualidad y la dignidad humana, ¿no? El trato individualizado que tanto también preconizamos, hay cortinas cuando los ambientes son comunes. A veces no hay cortinas. ¿Y qué pasa? Simplemente por el apuro, ahí está desnudo el paciente tirado, uno abre la puerta, se encuentra con todo, ¿no? O sea, tratemos de pensar que ese paciente necesita pues que lo individualicemos, ¿no? Tratar de ver con algún insumo, de superar lo que a veces no tenemos en forma material, ¿no? Les hablaba bastante de las tecnologías duras, la famosa globalización, ¿no? Miren todas las máquinas, ¿no es cierto? El paciente, pobrecito, y la familia, que no sabe para qué sirve cada una de estas cosas, cómo entra en shock cuando lo ven a su familiar ahí, ¿no? Entonces, en el momento ahorita de preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿en qué punto estamos? Tecnificando y a la vez deshumanizando nuestra atención, ¿no? Mucha tecnología, poco humanismo. Entonces, la cotidianidad y el tecnicismo nos agotan, nos vuelven insensibles, indiferentes, displicentes, ¿no? Entonces, a veces el trabajo que es tan intenso hace que contestemos mal, hace que no nos demos pues ese tiempito que necesitan los pacientes y nos ven como inhumanas, ¿no? Mucho escuchamos que la gente dice son inhumanas, ¿no? Pero no es que de repente seamos inhumanas, algo en nosotros está pasando que nos estamos alejando de todos estos valores. Estamos en el momento de retomarlos y dar lo mejor de nosotros, que para eso nos hemos formado. Para que exista el cuidado humanizado debe existir una cultura humanística cuando se conozca la realidad social y se tenga interés por la vida, ¿no? El respeto a la vida cotidiana, al nuevo humanismo, ¿no es cierto? O el nuevo humanismo alejará a la enfermera del cienticismo y lo conduce al humanitarismo, ¿no? La atención altamente tecnológica debe darse con amor y calor humano. Por favor, grábense esto bien. Bastante tecnología, pero con amor y calor humano. Nunca una máquina va a reemplazar al humano. Que permita, dice, que este desarrollo proporcione los frutos esperados, no solo en la realización correcta de la intervención quirúrgica, ¿no?, sino sobre todo en la calidad de vida e integración familiar y social, ¿no? La humanización del cuidado debe iniciarse por una comprensión fundamental que esté basada en el amor, ¿no?, como una madre que ama a su hijo, ¿no?
como valor universal de vida, el cual es desinteresado e incondicional, que nos lleva a comportarnos de manera humana, comprensiva, responsable, respetuosa, y a preocuparnos por los usuarios y a trabajar por hacer menos dura su situación estresante, ¿no? Ese debe ser nuestro objetivo. La humanización del cuidado de la enfermera también incluye la construcción de un clima que sea flexible, tanto para nosotros como trabajadores, como para el paciente y su familia, abierto, respetuoso, aplanado y que haga sentir a los pacientes y a sus familiares con la mayor seguridad y confianza posible, ¿no? Es importante la sensibilidad como un elemento fundamental, dice, para percibir las diversas respuestas, ya sean visuales, táctiles o auditivas, sentidos que van a conferir al ser humano una calidad única, ¿no? Miren acá la enfermera atendiendo, por ejemplo, a un neonato que no habla, ¿no? El neonato está completamente en nuestras manos, ¿no es cierto? Y hay estudios, investigaciones, que demuestran, por ejemplo, que el neonato, el bebé, siente. Si la mamá lo tiene como mamá canguro, que hay programas en el Almenara, la mamá canguro, ese neonato se va a recuperar mucho más pronto que si estuviera solo en la incubadora, ¿no? Entonces miren, el contacto de cuerpo a cuerpo hace que la recuperación sea más rápida, ¿no? El escuchar a sus padres, ¿no? Algunas veces se hace necesario romper la resistencia y una manera de hacerlo sería presentándose al paciente. Es importante que la persona sepa con quién está hablando y quiénes son los responsables de lo que está pasando, ¿no? A veces el paciente se va de alta y no sabe ni qué enfermera lo trató, no sabe ni cómo se llaman el personal, etcétera, pero sí sabe que su médico es fulano, ¿sí o no? ¿No? Es que llegamos y nunca nos presentamos. Ese es otro valor que lo tenemos que rescatar, ¿no? La atención humanizada, ética, digna, constituye un reto para todos los profesionales y probablemente el primer paso para alcanzar el éxito y la calidad asistencial en los servicios de salud, ¿no? Miren, esto lo decía Picasso en 1905 en un artículo de Ciencia y Caridad, ¿no es cierto? O sea, debe ser un reto, porque realmente es un reto para nosotros. Voy a tratar algunos indicadores así muy someramente de todo lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, decíamos que la asertividad, ¿no es cierto?, es una cualidad, un valor que debe tener toda persona que se acerca a tratar con otra persona, en este caso los pacientes, ¿no? Entonces, un indicador sería que se exprese, ¿no?, y diga lo que piensa de manera adecuada tanto entre nosotros como con los clientes. ¿Quiénes son los clientes? Los pacientes, ¿no? Opina sobre el pensamiento de otros respetuosamente, expresa su disconformidad también libremente, porque uno es libre de expresar lo que siente y lo que piensa, ¿no? Se comunica con las autoridades de forma espontánea y expresa emociones y sentimientos apropiadas y oportunamente, ¿no? La aceptación, ¿no es cierto?, es otro indicador, y acá podríamos ver, por ejemplo, como indicador de esto, el despojo de las barreras de la comunicación, lo que les hablaba hace un momento, ¿no? La identificación emocional con el otro, la visión positiva del otro, la actitud positiva ante el otro y la disponibilidad para acoger, ¿no? El respeto es otro indicador. Debe haber cordialidad, debe haber escucha, darnos un tiempo siempre, le da el lugar que le corresponde al otro, informa en todo lo necesario al cliente y considera sus tiempos, ¿no? No pasa de los límites señalados por el otro. También acá a veces se da al otro, pues, voy a dar la confianza, ¿no? Y no debe ser. Consideración por las creencias y costumbres de los otros, que también ya lo hemos hablado. La solidaridad es otro indicador. Cuando uno es solidario, se preocupa por el otro, lo acompaña, ofrece, ¿no es cierto?, como oportunidad para el otro en todo lo que él pueda necesitar de mí. Hay un compromiso, comparte alegrías y sufrimientos, ¿no es cierto?, con ellos. Desde el punto de vista del paciente, ¿no?, ¿qué cosa yo quisiera? Primero la escucha, ¿no? Que haya una disponibilidad para escuchar, comprende el mensaje del cliente, identifica las dimensiones de la persona, prioriza, ¿no es cierto?, esos intereses y devuelve los mensajes adecuadamente, ¿no? El otro es que me den acogida, o sea, las condiciones físicas, las habilidades básicas, ¿no?, de que él se sienta a gusto, que se exprese espontáneamente. La autonomía,
que respetemos la autonomía del paciente, ¿no? Y que decida lo que realmente sea mejor para él. Participa en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Valora y toma en cuenta sus aportes y se promueve la práctica del consentimiento informado, que ahora esto está ya bien cimentado, ¿no? Nada se le hace a nadie si él no da su autorización por escrito, ¿no? La esperanza, dice que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Mientras haya esperanza, hay vida, ¿no? Entonces, acompaña al cliente en el proceso de tratamiento, se gestiona la información relacional, diagnóstico, prudentemente, se crean las condiciones para que el cliente asuma su diagnóstico adverso con actitud positiva, porque hay muchas veces que lo que le vamos a comunicar no es lo que es malo para el paciente, por ejemplo, un cáncer, por ejemplo, una pérdida de un miembro, etc. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber cómo vamos a comunicar esto, ¿no? ¿Ya? Interpreta, dice, su condición de salud positivamente y se aplican estrategias que favorezcan el tratamiento, el dolor y el sufrimiento. Entonces, quiero concluir diciendo que el humanismo destaca el valor y la dignidad del hombre como individuo, como ser social, con necesidades de diferente naturaleza, como ser referido al otro y abierto a la trascendencia, ¿no es cierto? Uno está en este mundo porque quiere trascender y debe trascender. Se trata de una visión del hombre donde éste se reconoce autónomo y libre. En medio de esa autonomía y de esa libertad debe elegir lo mejor para él, ¿no? Y nosotros estar de soporte y de apoyo para que ellos elijan lo mejor para ellos, ¿no? Y con esto quería terminar, ¿no es cierto?, esta pequeña ponencia que espero haya sido del agrado de ustedes. Si tienen alguna pregunta, estoy acá para responderla, ¿no?